¿Alguna vez has sentido que Dios responde las oraciones de otros, pero no las tuyas? Oras, esperas, confías y aún así parece que Dios guarda silencio mientras tú estás desesperada y no sabes qué hacer. En este episodio queremos ayudarte a ver dónde está Dios cuando sufres, a identificar los 3 errores más comunes que muchos creemos sobre el sufrimiento y a recordar que Dios no te ha olvidado. Él nos está formando. Así es que escoge tu bebida favorita y si estás haciendo 1000 cosas a la vez, regresa con nosotras un ratito. Escucha con atención y deja que este tema renueve tu fe y traiga consuelo a tu corazón. Porque aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios está presente en cada paso que das, incluso cuando ese paso está lleno de lágrimas. Permítenos acompañarte en este camino de esperanza. Nos encanta que estés aquí. Bienvenida Diana, otra vez, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo, May. Gracias por acompañarme en esta temporada que estamos hablando de la teología aplicada. Y bueno, la mujer que nos escucha, si este es tu primer episodio, bienvenida a los detalles de tu vida. Mi nombre es May y Diana me está acompañando en esta temporada. Y si eres parte ya de esta comunidad, sabes que aquí hablamos de la vida real, de las alegrías, de las luchas y de cómo el Señor está presente en medio de todo. Así es que gracias por acompañarnos. Y hoy quiero que empecemos reflexionando juntas sobre una pregunta que es muy de seres humanos. A veces creemos que cuando nos volvemos cristianas, como que perdemos cierta humanidad. Te entiendo. Como que ya no debes de estar triste o ya no debes de, porque ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y a veces no nos damos el espacio hoy estaba en una clase y una de las mujeres decía, no, estoy emocionada por esto. Y luego decía, ay, no, perdón, no debo de emocionarme. Y era sobre una verdad bíblica que la verdad, si lo entiendes, era cuestión de emocionarte sobre eso, ¿no? Entonces las emociones tienen un tiempo para todo, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento y quiero que nos preguntemos, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Y para responder esta pregunta vamos a mirar nuestra experiencia a la luz de la antropología bíblica, lo que la Biblia enseña acerca de quiénes somos, de por qué sufrimos y cómo Dios nos acompaña en este proceso. Y acuérdense que este episodio es parte de esta serie de 3 episodios que estamos hablando sobre entender que la Biblia nos llama santas. En el episodio pasado hablamos mucho sobre esto, que somos mujeres santas y somos hijas de Dios, pero también sufrimos y también pecamos. Entonces, estamos haciendo un episodio por cada sección de ser santas, de ser mujeres que sufren, alguien que peca en contra de nosotros y nos produce sufrimiento, o cuando nosotros pecamos en contra de alguien y producimos sufrimiento a otros, ¿verdad? Así es que por ahí vamos a empezar. Y para poder entender esto, May, tenemos que regresar al tema de la antropología bíblica, que justamente tiene que ver con estudiar la humanidad, pero desde el punto de vista bíblico, el ser humano como un ser humano creado, caído, pero también redimido. No Mm, somos solamente una máquina biológica, como en el modelo médico, ¿no? Que es ujú, parte, pero tampoco como un ser autónomo en busca solamente de autoestima, mm, como el humanismo moderno, sino como una persona. Somos hechos a imagen de Dios, con un amén. corazón que le adora, que le recibe, pero también con un corazón que peca, con un corazón que sufre, y todo esto sucede simultáneamente, ¿no? O sea, no, es tan increíble esto, pero también la gran verdad de que podemos ser transformados por la gracia de Cristo. Esa es la belleza del Evangelio. Así Y es. bueno, como un punto número uno acerca de esto es que hemos sido creados a la imagen de Dios y lo encontramos en Génesis capítulo 1:27. El ser humano y sobre todo, voy a decir, sobre todo las mujeres, ¿no? Que esta capacidad de relacionarnos, esta capacidad de Sí. conectar, esta capacidad de enganchar con la emoción, con la persona, esto es un regalo de Dios. Fuimos hechos a su imagen para relacionarnos, para amar, para razonar, pero también para reflejar su carácter. Así es. Y es importante marcar que el sufrimiento no era parte del diseño original de Dios, y eso lo Ujú. tenemos que tener bien claro. Entonces, punto número uno fue que somos hechos a la imagen de Dios. Número dos,
es que hubo una caída y si regresamos a Génesis capítulo 3, entendemos que ahora somos pecadores, que el Sí, sufrimiento entró por el pecado y la ruptura de esa relación con Dios. Y mira, cuando vemos nuestro mundo alrededor, vemos la situación en las familias, en las comunidades, en nuestra nación, en el mundo, nos damos cuenta que estamos en un mundo caído, en un mundo que sí, sufre, en un mundo quebrantado a causa del sí, pecado. sí. Y quiero Y aclarar que, dime. perdón, no que te interrumpa. A veces también creemos que un momento que ya estemos cristianas, como que si ya nos eximimos de ese sufrimiento, de ya no ser parte de ese mundo caído, ¿no? El sábado estaba en otra clase y una de las mujeres súper así pasmada de que hablábamos del pecado y todo esto y decía, ¿y esa persona es cristiana? Sí. ¿Cómo va a ser que es cristiana y peca de esta manera? Pues porque seguimos siendo seres humanos. Sí, y ahí yo creo que ya es el meollo del asunto, en que muchas veces nos queremos desapegar tanto, Ujú. pero aquí estamos, y Sí, sobre todo porque esa naturaleza está dentro de nosotros, sí, y porque como cristianos, y vamos ahorita a desglosar un poquito más el tema, pero vivimos en un mundo quebrantado donde nos sí. enfermamos, donde nos enojamos, donde tenemos relaciones quebrantadas, donde Ujú. hay necesidades, o sea, son tantas cosas. Ahora sí quiero aclarar que no todo el sufrimiento es consecuencia de no es consecuencia directa de un pecado personal. Así es. No todo lo que nos pasa, no nos enfermamos o algo Sí, pasó porque estás en pecado. No sí, siempre es así. sí. Pero sí es el resultado del mundo caído. Y yo creo que hay que hacer esa distinción porque a Ujú. veces podemos caer en la equivocación de pensar que toda enfermedad es causada por un pecado o ¿Qué toda la situación. hice? Ajá, Exacto, ¿qué hice? exacto. Dios me está castigando o sea, podemos pensar incorrectamente, Sí, ¿verdad? Pensar. sí. Entonces hay que aclarar muchísimo eso. Y número tres, somos redimidas, somos rescatadas. Cristo pagó el precio por nuestras almas, por nuestra salvación. En Isaías 53 encontramos esta descripción tan maravillosa Sí, del sufrimiento de Cristo por nosotros, de su amor para redimirnos, incluso para redimir nuestro dolor. Y así esto es. me fascina porque entonces en Cristo mi dolor tiene un propósito, en Mm, Él mi sufrimiento tiene una razón, algo hermoso va a salir de esa situación. Dios sí. usa el sufrimiento para santificarnos, Dios usa la vida, las circunstancias, los problemas en la vida para justamente poder santificarnos y transformarnos. Entonces, la pregunta ahora te queda a ti. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos entonces? ¿Verdad? Porque puede ser muy tentador. A veces el sufrimiento puede ser muy tentador de decir, Dios no le interesa, Mm, no me ve, o dónde estuvo cuando me pasó esto, mm, ¿verdad? Sobre todo aquellas personas que sufrimos de niñas cuando pecaron en contra de nosotros, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional. Puede haber una inclinación de comenzar a pensar, bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué si Dios lo sabe todo? Yo era inocente, ¿por qué Él no me cuidó? ¿Por qué Él no me protegió? ¿Por qué no hubo gente a mi alrededor que me protegiera? Y es una pelea en tu mente lógica, válida. O sea, no quiere decir que Dios no te da el espacio de tener esa tensión en pensar esas cosas. Sin embargo, es muy importante que vengamos a la verdad y que no permitamos que el dolor distorsione cómo vemos a Dios. Y en lugar de pensar Dios está ausente o Dios no se interesa por mi dolor o Dios no hizo nada para protegerme o rescatarme, la verdad es que Dios reconoce nuestro dolor. El sufrimiento no es un examen para ver si tú tienes suficiente fe. Hay gente que piensa que cada batalla, que cada dolor, que cada sufrimiento es como que si Dios te está probando a ver si mides, a ver si llenas la hoja para tener los suficientes puntos porque entonces vas a pasar el examen de fe. Yo no creo que la Biblia hable de esto. La Biblia sí habla de que a través del sufrimiento, el sufrimiento es
es un vehículo para conocer más a Dios, es un vehículo para forjar nuestro carácter, pero no es un examen para probarnos a ver si estamos pasando, ¿verdad? Si somos lo suficientemente buenos o santos o lo que sea, como que para que Dios nos apruebe. Dios se muestra muy compasivo y no distante. El Salmo 34:18 es uno de mis salmos favoritos. Les recomiendo que se lo memoricen. Yo tuve que memorizarme todo el capítulo, fue muy difícil, pero acuérdense que en otro episodio les hablaba de la memorización y aquí tengo mis tarjetitas donde los que ven en YouTube y estaba yo repasando el Salmo 34 el otro día. Porque este específico versículo donde dice que Él está cerca del quebrantado de corazón y luego dice, Él me rescata de todas mis angustias. Eso de angustias tiene que ver con la ruptura de tu corazón, con tu corazón estar dolido y doliente. Y cuando dice que te rescata, quiere decir que Él está cerca. No quiere decir necesariamente que todas tus circunstancias van a estar perfectas, sino que en el original habla de este rescate tiene que ver con proteger, con estar tan cerca que se vuelve como un escudo protector a Ah, pesar de que la circunstancia no cambie. me encanta. Esa imagen visual es preciosa. Y también vemos en Juan 11:35 que Jesús mismo estando en esta tierra, Él lloró, Él sufrió. Y sin embargo, en ningún momento él pensó o él tuvo esta distorsión de que Dios está lejos y Dios ni siquiera le importa mi dolor. Entonces, la verdad número uno que tenemos que cuidar y que les animo a que decidamos pensar en esa verdad, Dios reconoce mi dolor. Él se duele junto conmigo. Él no está apático. Él no está sentado en un trono desde lejos diciendo, uy, pues a ver cuándo aprende la lección, porque esta va a seguir sufriendo hasta que aprenda. A veces así vemos a Dios y no es verdad, no es verdad. Número dos, Dios se acerca al que sufre. Él consuela. Él no nada más te da instrucciones. Él no nada más te da enseñanza. Él también te consuela. Es muy importante que primero recordemos que su presencia está ahí, que su poder está ahí, que su capacidad, nuestra identidad como hijas está ahí antes de saber lo que tenemos que obedecer, ¿no? Entonces me regreso a pensar en los indicativos y los imperativos. Es importante reconocer primero el indicativo. Él está cerca de mí, Él me ha rescatado, Él me ha dado vida, Él es mi torre fuerte, Él es mi roca eterna. Ese es el indicativo, esa es la verdad. Aunque sufra un poco, ¿verdad? Pablo dice, sufriremos por un tiempo, este sufrimiento efímero. Y yo decía, efímero no se siente porque a veces son años, Sí, es cierto. pero comparando con toda la eternidad, es efímero el dolor. Am, entonces, a veces lo más bíblico que podemos hacer es llorar con alguien. A veces tú o yo, Diana, podemos ser esa representación física de la imagen de Dios acercándose a alguien que sufre. Hay ocasiones que lo mejor que puedes hacer es sentarte junto a esa persona. Hoy en la mañana, de hecho, me pasó, llegó una persona a la iglesia que no la había visto nunca antes y yo estaba sentada hasta atrás y la veía muy como nerviosa y moviéndose y se sentaba y se paraba y me acerqué a ella y le dije, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y me dice, ¿cuánto tiempo dura este servicio? Y ya le dije, ¿cuánto tiempo? Y le dije, ¿es tu primera vez aquí? Dice, no, pero tengo mucho tiempo de no venir. Y la veía muy inquieta, ¿no? Y la dejé tranquila y luego me dice, tengo sed, hay agua y le fui y le conseguí agua y le volví a preguntar, ¿estás bien? ¿Hay algo que necesites? Y me dice, mi vida es un infierno en este momento. Y quebró y empezó a llorar y ya estaba la alabanza en la iglesia. Y le dije, ¿me permites poner mi mano en tu espalda? Y me dijo, sí, puse mi mano en su espalda. Y ella siguió llorando y yo empecé a llorar con ella. Y me dice, es que mi vida es un infierno, todo está mal, todo se está cayendo. Y yo estaba solamente escuchándola, sintiendo con mi cabeza y mis lágrimas empezaban a rodar. La música a todo volumen, o sea, no había forma de cómo
Claro, escucharnos, ¿no? Y luego en un momento dado le dije, ¿me das permiso de orar por ti? Y pude orar por ella. Pero en mi oración yo le decía, Señor, tú eres el único que puede consolar las lágrimas de esta mujer. A veces eso es lo más bíblico que podemos hacer. Y como lo decías al principio, Diana, el sufrimiento tiene un propósito de rescate. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es el que es bueno en medio de nuestro dolor. Y lo vemos vez tras vez con José, ¿verdad? Es una de nuestras historias favoritas. Todo lo que este varón sufrió. Y sin embargo, Dios redimió su pasado, redimió su historia. Ojo, Él respondió correctamente ante el sufrimiento. Dios no desperdicia nuestras lágrimas. Así es que nosotras tenemos la opción, Diana, de decidir no desperdiciar nuestro dolor, porque a veces sí decidimos desperdiciarlo. Y creo que decidimos desperdiciarlo amargándonos. ¿O qué otra cosa se te ocurre? Este, quejándonos, hablando de otros, sintiéndonos víctimas, tantas, tantas cosas. Y ahorita mientras hablabas, pensaba que en la vida todos vamos a sufrir. O sea, estamos, como mencioné hace rato, estamos en un mundo caído. Entonces el sufrimiento, las aflicciones son seguras, pero aquí nosotros tenemos que elegir. ujú. ¿Vamos a sufrir con Cristo a nuestro lado siendo nuestra protección o vamos a hacerlo solas? Porque el mundo, si algo nos garantiza la vida aparte de la muerte, es el sufrimiento, es Así el es. quebranto. Entonces aquí es, lo voy a vivir y lo voy a atravesar de la mano del Señor, confiando Ujú, en sus promesas o en mis propias fuerzas. Entonces, ujú, bastante importante que menciones, y me gusta la conexión con José, ¿no? Y dijiste algo que él respondió. Bien, ujú. o sea, todo está en la respuesta. Sí, ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu actitud frente al sufrimiento, al dolor? sí. Y es que la mentalidad de víctima nos hace creer que perdemos la capacidad de decidir cuando estamos sufriendo. Mm, Y no es cierto. O sea, hay una gracia especial, hay un poder especial de Dios en medio de nuestro sufrimiento que nos permite seguir teniendo la capacidad de decisión. Y velo en Jesucristo. Él nunca perdió su capacidad de decidir. así es. Él decidió ir a la cruz del Calvario. Mm, ujú. Entonces, en medio de esa decisión es como podemos decidir cómo responder y qué nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces podemos decidir cambiar nuestra narrativa, lo que me estoy diciendo, mi diálogo interno, y en lugar de estar diciendo, Dios, ¿por qué me estás abandonando? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me oyes? ¿Acaso hice algo malo? Vez tras vez yo escucho con mis clientes de consejería, ¿acaso he hecho algo tan malo que Dios no me quiere responder porque a otros sí les responde y a mí no? Mm, Pero esa no es la verdad. La verdad es Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios sufre cuando yo sufro y aunque yo no vea en este momento la respuesta completa, Él está trabajando tras bambalinas. Él ujú. está trabajando mucho más allá de lo que yo puedo ver o entender y decido pararme en esa verdad. Sí, es que hermoso el hecho de responder con esa actitud y ofrecerlo incluso, me atrevo a decir, ofrecer tu dolor, tu sufrimiento como un acto de adoración al Señor. O sea, le Mm, cambia el tono, cambia la narrativa, como mencionabas. Cuando yo me atrevo a decir esto, Señor, que estoy pasando, esta situación, este dolor te lo ofrezco. Señor, mm, como un acto de adoración, que en medio de esto, el versículo en Romanos, que ser un sacrificio vivo, sí, santo y agradable al Señor, porque esa es la sí, verdadera forma de adorarlo. Entonces, sí. incluso cuando podemos cambiar nuestra manera de pensar acerca del sufrimiento y verlo como un acto de adoración al Señor, yo creo que lo santifica Sí. y nos transforma a nosotros también. Sí, 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 muy, muy cierto. Y bueno, hay tres errores muy comunes, Diana, que a veces tenemos. La verdad es que no siempre nos dedicamos a aprender la teología del sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, Nadie quiere hablar de eso. ¿Quién te va a na- querer predicar o quién va a ir a una iglesia donde le sí, hablen del sufrir, hombre? sí, no quieren, ¿verdad? No, pare de sufrir. ¿Verdad? Yo tengo gozo en mi alma. Ese es el corito que Sí, quiero. sí, sí, sí. ¿Cómo te Y, acuerdas de ese? Qué bárbara. Este, y sin embargo, es una realidad, como tú dijiste, si algo tenemos garantizado en esta vida es dolor.
Sí. O sea, o lo aceptamos, ¿verdad? O vivimos en el error. Y creo que hay tres errores muy comunes en la narrativa de las iglesias. Y no necesariamente voy a culpar a los pastores. Tú eres esposa de pastor y yo también, así es que los tenemos que Ojo. proteger y defender. Los varones de Dios hacen lo mejor que pueden en Sí. el púlpito, ¿verdad? Pero, o sea, sí hay errores comunes que circulan, ¿no? En el círculo cristiano. Número uno es, ya no tengo por qué sufrir, porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Yo creía esto firmemente cuando estaba en mis 20 más o menos, ¿verdad? Ok. Yo ya no tengo por qué sufrir y cualquier sufrimiento que viene a mi vida es del diablo y reprendo al diablo. Todo era Ok. ataque del diablo, Diana. Todo Ok. lo que me pasaba era ataque del diablo. Porque es más fácil culpar al diablo que a responsabilizarte de tus acciones, de tus emociones, de tus decisiones, de las consecuencias, de lo que tú mismo plantaste. Y esa es una realidad en muchas personas. Y creo que hasta cierto punto lo viví yo también, hasta que el Señor me confrontó con la verdad y decir, oye, tienes que responsabilizarte. Sí, 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 exactamente, le diste en el clavo. Esta idea confunde la Ujú, obra salvadora, redentora, de rescate de Jesucristo que nos libra de la condenación del pecado, ujú. que nos trae hacia salvación, con la realidad presente de vivir en un mundo caído y quebrantado. ¿Verdad? Se asume que si Jesucristo sufrió por mí, entonces mi vida debería ser libre de todo dolor. Colapsa la verdad de que sí, Jesús murió en la cruz del Calvario y ya pagó por todos mis pecados y tengo salvación, pero colapsa ese pensamiento con el hecho de decir, entonces ya no tengo por qué sufrir. Y como que se nos olvida aquel versículo donde en este mundo tendréis aflicción. Sí, es que pensamos, yo no sé de dónde sacamos esta idea de que pensamos que Dios nos debe algo. O sea, que me Mm, debe una vida cómoda, que me debe todo lo que yo quiera. El Señor ya pagó y ya hizo por nosotros lo que realmente necesitábamos y es la salvación eterna. Y la verdad es que Él no me debe nada. Él no está, no lo tengo obligado, ni tengo que manipularlo, ni tengo que obligarlo. Todo lo que Él hace, absolutamente todo es por su infinita gracia, por su misericordia. Y si en su plan está que yo atraviese un valle amargo, sombrío, eh, estoy con él. Y yo sé que a lo mejor para algunas personas que nos escuchan me puede sonar como muy fácil, pero lo decimos una vez más desde experimentar la fidelidad y la gracia de Dios, aún en medio del temor, aún en medio de los conflictos, aún en medio de todo lo demás. Pero yo creo que es importante que regresemos a esta verdad tan importante que estás mencionando. sí, sí, sí. Y me encanta como lo dijiste, lo hacen así los jóvenes, ¿verdad? Cuando aplauden, aplauden. Ah, Los que no era me eso. ven, los que me están escuchando y no me ven, me tienen que irme a ver a YouTube porque soy muy dramática. Es verdad, Dios no No te nos, debe nada, no nada. nos debe nada. Todo es por gracia, por Sí, amor, sí. por su compasión para con nosotros. Entonces, ¿por qué creemos que estamos que entitled, ¿verdad? Sí que nos Que merecemos nos la merecemos. comodidad o el nuevo teléfono, Ujú, lo que sea. ujú, el En marido realidad no. perfecto. Fíjate que hablando de maridos, yo a veces cuando le digo a mi esposo algo y yo me quiero poner en esta situación de víctima un poco, de que algo pasó, él siempre me calla diciéndome, Diana, a Cristo lo crucificaron. A Cristo lo traicionaron, así como que ese es mi punto de referencia, ¿no? Digo yo, entonces no tengo que quejarme, o sea, ¿Qué expectativa tengo no, yo? no, o sea, no tengo razón de pedir nada, o sea, él lo pasó todo, entonces definitivamente él no, Dios no nos debe nada, él ya hizo lo más importante por nosotros y es darnos la salvación eterna en Cristo Jesús. Así es, así es. Entonces, si podemos dejar de creer este error de que ya no tengo por qué sufrir porque ya Cristo lo pagó todo, el pensamiento correcto y bíblico es, sí, Cristo lo pagó todo en tema de yo ahora soy salva y no hay condenación para mí. Así es.
Así Sin es. embargo, Él nos dijo que todavía iba a haber sufrimiento en esta vida porque vivimos en un mundo caído y no estamos perfectos Ujú. hasta que llegamos a la gloria con Él. Pero, según 1 Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, y en otro pasaje Pablo dice, así como Él sufrió y Él dejó el ejemplo, así nosotros, ¿verdad? Ujú. Y no nos dijo, Es con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, nos está hablando de esa foto exacto. de él, del sufrimiento de él. No sufrimiento solamente ¿cuál es la palabra? Solamente por torturarnos o solamente, no, No. cero. Uno, y es parte del mundo caído en el que vivimos, pero también Ujú. Dios utiliza el sufrimiento, como mencionabas hace rato, para transformar nuestro corazón. Sí. Entonces, eso cambia toda la narrativa. Toda la perspectiva tiene un propósito. Ujú. El sufrimiento no es para atormentarnos, no es porque Dios es malo, no es porque Dios castiga. Ujú. Tiene el propósito redentor, el propósito de transformar, de forjar, Así de es. crear en nosotros la imagen de Jesucristo y nosotros ser luz a través de eso. Entonces no desperdiciemos nuestro sufrimiento con este tipo de errores. El segundo error es no debo de concentrarme en el sufrimiento porque eso demuestra falta de fe. Y la verdad es que, ay, lo siento mucho, hermanita preciosa, este, de la iglesia con tu velo encima y todo el show, que dices, ay, pero ¿dónde está tu fe? Ay, pero ¿dónde está tu fe? Si ya tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿por qué lloras? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Preciosa, hermosa. Dios mío, habla Señor. Viniste con todo. Dale. ¿Cómo nos atrevemos a medir la fe de otra persona en base a algo muy real que esa persona puede estar sufriendo? 100%. ¿Quién nos apuntó Él te crees que como eres. como medidoras y como juezas de medidas de fe? ¿Quién te Ujú. dio el título de inspectora de fruto, de Exactamente. inspectora de fe? Mm, ¿Quién eres tú para determinar si esa persona tiene o no? Y comparar su fe con la forma en cómo está sufriendo? Ahora sí, repito, yo sé que hay una manera santa de ujú, sufrir, ujú, piadosa y una manera no piadosa, pero no tiene nada que ver necesariamente con nuestra fe. Creer que sentir tristeza o expresar dolor es señal de debilidad espiritual, eso es un error. Esta idea promueve mucho estoicismo cristiano y eso significa no debo de sentirme mal, no debo de sentirme mal y todo tiene que estar bien y tengo que tener el gozo y tengo que... Y empezamos a utilizar esos versículos para cancelar un sentimiento, una emoción que puede estar muy en orden. ujú, Oye, si tu hijo murió, ujú. ¿y quieres que a la siguiente semana la hermanita esté en la iglesia danzando y brincando y, No, y, 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 y cantando que tiene gozo en su alma? sí. Porque si no, no tiene fe. Sí, yo creo que a veces hemos caído en esta práctica de querer cambiar, voltear la página demasiado rápido y no nos quedamos y no permanecemos en el dolor, porque como justamente hemos creído este error o esta mentira de que demuestra que tengo falta de fe, incluso hasta el sentirte enfermo a veces. Mm. Ahorita que mencionabas, a veces mi mamá, me acuerdo cuando estábamos chiquitos y nos sentíamos enfermos, decía, no, espante, reprenda la enfermedad, ¿no? Así como que actívese, póngase a limpiar, haga algo, ¿no? Y parte de eso era como que su manera de que nos despabiláramos un poco, espero que se entienda esa palabra, de que Sí. fuera la enfermedad. Pero, si estás enfermo y estás cansado y necesitas acostarte, Sí. acuéstate. Tú dijiste hace rato, a veces lo más espiritual va a ser llorar. A veces lo más espiritual va a ser descansar. A veces Sí. lo más espiritual va a ser tomarte un tecito y no salir pretendiendo que estás Que, todo bien. O que sea, todo está perfecto. Ujú. exactamente. O sea, no demuestra ninguna falta de fe cuando tú reconoces que estás triste, que estás enfermo, que estás débil, la situación que estés pasando ahora. Tú lo mencionaste, hay una manera santa.
de poder atravesar ese sufrimiento y obviamente que no me quedo allí, lo vemos en los salmos, lo sentimos, lo vivimos, lo expresamos, se lo entregamos al Señor y después ya nos podemos levantar. Pero Sí. cuántas veces, me pregunto cuántas veces nos hemos perdido del beneficio del sufrimiento porque quisimos salir demasiado rápido. Amén. Porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo allí, porque no fuimos humildes, porque reconocer que estoy enfermo, reconocer que estoy débil, reconocer que no estoy bien, requiere humildad. Así Y es. muchas veces esto lo disfrazamos o lo cubrimos con una fe o una religiosidad extraordinaria donde todo está bien, cuando tú sabes que no todo está bien, cuando a veces nos escondemos en actividades religiosas por no tener que tratar un asunto profundo en la casa, por no tener una Ujú, conversación con alguien, mejor me ujú. entretengo, mejor pretendo que todo está bien. Entonces, yo creo que esto del sufrimiento no lo desperdiciemos. Así Vamos a es. presentárselo al Señor y está bien si te quedas ahí un momento, si te quedas ahí unos días, si te quedas ahí una temporada, lo que el Señor permita para transformarte. No desperdicies tu sufrimiento. Ujú. El que tengas fe no quiere decir que debes negar el dolor. Al Mm, contrario, yo creo que la fe te mueve mm, hacia acercarte a Dios. me gusta. Cuando algo te duele, la tendencia es decir, déjame, me escondo, ¿verdad? Como tú dijiste, o sea, me escondo, que nadie se dé cuenta, que nadie, pero en realidad lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él y Él Mm, acercarse a nosotros. Esa fe nos mueve a venir con nuestro dolor en mano ujú, hacia Dios y decir, me duele. El sermón de hoy de mi iglesia estuvo perfecto porque haz de cuenta que es este episodio, Diana, y de hecho lo voy a poner en las notas porque yo sé que hay gente que nos escucha que habla inglés, pero haz de cuenta que yo decía, Padre Santo, estamos predicando lo mismo en mi pastor en inglés y nosotras en Oye, español. qué bien. Pero qué bendición escucharlo, ¿verdad? Y él hablaba, inclusive daba las raíces griegas de las palabras, utilizó un pasaje en Lucas donde decía, se trata de traer tu dolor Mm, a Dios en una manera tan cruda, mm, sin tapujos, sin cobertura, sin nada. Oye, Jesús en el Getsemaní era una angustia al punto que tuvo una reacción física exacto. de la Oye, yo leí angustia. de eso esta mañana, esa fue mi lectura de esta mañana. Y justamente mi reflexión fue, Señor, o sea, no, No, estoy no, no, sorprendida dilo, dilo, de la sincronía, justamente del sufrimiento, a ese grado donde su sudor, ¿no? Era como gotas de sangre, la tristeza, incluso en los discípulos también, que dice que el sueño a causa de la tristeza que tenían, o sea, una situación física, emocional, como resultado de algo que estaba pasando. Y cuando Sí. tú lo ofreces al Señor, porque incluso en Ujú, Cristo lo vemos, ¿no? Que dijo, si podemos evitar esta situación, vamos a pasarla, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la ujú, tuya. Y yo creo que esa es la oración de muchos de nosotros. Yo quisiera decirle al Señor, Señor, si pudieras evitar que yo estuviera pasando por esta situación, mm, si en tu misericordia está hacer el milagro, hacer algo, se lo ujú, pido. ujú, Pero al final del día es que no se haga mi voluntad sino la tuya y algo nos quieres enseñar en medio ujú, del sufrimiento, algo nos quieres y no me quiero perder la lección. mm. Entonces, qué maravilloso aprendizaje tenemos de nuestro maestro, Sí, que no salió corriendo en medio del sufrimiento, en medio de la traición. Se quedó y obedeció, hizo lo que tenía que hacer y cumplió su misión. Y así quiero así yo. es. Amén, amén. Gracias por compartir, nena. Muchas, muchas gracias. Es real. Date permiso de sufrir, pero ese sufrimiento tráelo a Dios Mm, con la perspectiva, con la verdad de que te interesa mi dolor, papá. No pensando, me estás castigando, no estás aquí, ¿dónde estás? Acércate con la verdad de que papá te interesa mi dolor y no sé cuánto tiempo va a así es, tardar esto, no sé así cómo es. se va a resolver, ni siquiera me lo imagino, Ajá, pero aquí estoy. ajá. Y si no se Y, resuelve, y si no se sana, y si no recibes el milagro, ¿vas a negar la fe? Que el mm, Señor nos dé de su gracia y de su fuerza para que el tiempo que tengamos que pasarlo sea de una manera santa en esa respuesta al ujú. sufrimiento que estamos pasando.
Literalmente cuando estoy pasando por épocas muy oscuras, mis palabras literales es, Señor, ayúdame a sufrir con esperanza. Yes. Permíteme no perder la esperanza. Lo veo vez tras vez en los salmos de los lamentos. Una tercera parte de los 150 salmos son salmos de lamento. Y cuando tú ves las quejas del salmista, Salmo 13, Salmo 25, ¿hasta cuándo me vas a Sí, contestar, Dios? sí, ¿Dónde estás? sí. ¿Cuándo vas a volver a voltear a verme? ¿Por Ajá. qué me has abandonado? O Ajá. sea, son quejas reales. Sí. Sin embargo, de alguna forma, bien, porque está el concepto correcto de Dios, el corazón se puede mover a decir, pero voy a confiar en ti, Sí, ahí está la clave. pero pongo mi esperanza en Ahí ti. está la clave. Sufres con esperanza. Sufres, tienes permiso de sufrir con esperanza. Así como tus hijos te ven, si eres una mujer con hijos, gritar porque quieres la casa limpia. ¿Alguna vez tus hijos te han visto llorar Mm, trayendo tu dolor a los pies de tu Señor Jesucristo? wow. Es un excelente momento para enseñarles Sí. que tienen permiso de sufrir y tienen a alguien con quien pueden venir que Amén. les va a dar esperanza, que les va a dar consuelo, que les va a ayudar, que va a estar en medio de su dolor, aun y que no se resuelva como quisiéramos que se resolviera. ¿Cómo puede esto ser hasta una oportunidad para modelar sufrir con esperanza? Wow. El tercer error que creo que a veces cometemos en tener una teología errónea sobre el sufrimiento es creer, y ya hablamos de esto, ¿verdad? Que siempre debemos de estar gozosos y que llorar o lamentarse es falta de gratitud. Pero qué ingrata, porque a veces, y hablo desde las dos perspectivas, desde la mujer que está sufriendo y la mujer que escucha a aquella mujer que está sufriendo y que trata de consolarla, pero que no lo sabe hacer muy bien Ah, porque no tiene una teología correcta del sufrimiento. ¿y Entonces, cuánto daño hace eso, May? mm, ¿Cuántos corazones no han sido dañados porque alguien, supuestamente dándote una palabra, lo que vino ujú, a hacer fue venir a derrumbarte un poco así más? es. Hace unos días, navegando una situación con una mujer muy querida, con un diagnóstico bastante fuerte, eh, lo primero que un familiar, una persona se acercó a decirle fue si estaba en pecado y si eso era consecuencia de algún pecado. Mm, Cuando tú no conoces, regresando al punto, ¿quién te crees que eres mm, para pensar que sabes y para juzgar una situación así? ¿Y cuánto daño hace cuando no venimos desde la verdad de la palabra de Dios? Venimos con nuestros propios... las propias mentiras que nosotros hemos creído y lo ujú, repetimos a alguien más. Y mm, cuando, en este caso, gracias a Dios, esta mujer estaba firme en la palabra, conoce al Señor, pero momentáneamente te mueve el tapete, ¿no? Como decimos en claro. México, la situación. Entonces, ojo, tanto a la hora de estar sufriendo, pero también a la hora de dar un consejo a alguien que está sufriendo, ser Ujú, dirigido por el Espíritu Santo, hablar la verdad, tener ujú. compasión. Sí. Y sobre todo volver a escuchar este podcast porque yo sé que nos va a ayudar mucho en estos momentos. Sí, o sea, sí, tienes toda la razón y a veces, y por causa de que no estamos equipadas para sufrir con los que sufren, Uh, aprendemos a aislarnos, sí, a dejar de funcionar como cuerpo de Cristo en la manera en que fuimos diseñados para funcionar. yes, Fuimos diseñados para animarnos unos a otros, para llevar las cargas los unos a los otros, para corregirnos, para amonestarnos, para instigarnos en la fe. Pero por causa de que no sabemos cómo sufrir unos con los otros, cómo yes. llevar las cargas, entonces cuando alguien me lastima de esa manera, ¿qué hago? Me aíslo, me quedo callada, ya no vuelvo a decir nada, que nadie en la iglesia se entere que estoy mal, que tengo dolor, que estoy sufriendo, porque voy a recibir ese bibliazo y va a darme más dolor del dolor que ya vengo trayendo.
Así es, yo creo que vas a tener que agregar otro podcast a esta serie, número 4, que es cómo aprender a sufrir con el que sufre. Yo creo que hay Mm, algo muy práctico en eso porque como es incómodo, mm, porque como es dolor, como no sé cómo manejarlo y a lo mejor me recuerda mis propios asuntos, no sabemos a mm. veces cómo atacarlo o cómo servir de esa manera. Y a veces uno o lo evitamos o lo juzgamos o no decimos nada o decimos mucho o decimos las cosas equivocadas. Así que te dejo tarea. Yo creo que vamos a hacer un tema especial sobre Gracias, cómo me aprender encanta, a me sufrir encanta. con los que sufren. Yo creo que es algo muy práctico, que en la vida Sí. cristiana no aprendemos mucho, porque sabemos danzar, brincar, estar felices, estar contentos, todo bien, pero en el sufrimiento, ahí No no sabemos sabemos. estar. No sabemos, no sabemos. Alguien me decía, es que están pasando por una situación de dolor por causa del pecado y uno de los líderes les dijo algo no sabio, ¿verdad? Y la persona se queja y dice, es que el líder debería de saber cómo hablarnos porque nos dijo algo que no era sabio. Y le dije, la verdad es que nadie prepara a nadie Sí, para enfrentar esta situación. O sea, este líder jamás se imaginó que claro. iba a tener que lidiar con ustedes sobre este pecado, Mm, sobre que está trayendo dolor y quebrantamiento y afectando a toda una iglesia. Entonces, no estoy justificando al líder que no sabe ser sabio o lo que sea, pero la realidad, a tu punto, ¿verdad? No sabemos cómo hacerlo sí, y vamos aprendiendo en el camino y bendito Dios por aquellos que se dedican a aprender, ¿verdad? sí. Así es que tienes toda la razón, te lo tomo, creo que sí debemos de hacerlo porque creo que les vendría bien a las mujeres que nos escuchan, porque ojo, el aprender a sufrir con los que sufren de una manera piadosa y a ayudarlos y a llevar la carga con ellos no es único y exclusivo de un pastor. Así es. La Biblia no dice que es el pastor quien tiene que hacerlo. Mm, Nos llama al cuerpo de Cristo. Entonces a ti como mujer sí te toca aprenderlo, sí, sí te viene bien aprenderlo y romper ese trenecito, ¿verdad? De lastimarnos constantemente. Entonces, en la Biblia no dice que siempre debemos estar gozosos y que llorar y lamentar es falta de gratitud, pero porque la frase que se me venía a la mente cuando alguien está llorando, ¿verdad? Y la otra persona le contesta y le dice, pero mira, tienes una casa. Pero mira, gracias a Dios, ah, sí, tu marido está siendo ah, infiel contigo, pero él trabaja y te pero te da paga una la muy renta. buena vida. Ay, no, ya. Sí, Sí. pero mira, tus hijos les pagó la universidad. Ay, Ay, Dios Padre mío. Santo, las amo, las amo, las amo. Perdón, perdón. Este, no. Claro, claro, O sea, claro. le dicen así como que no seas ingrata. O O sea, sea, más bien dale gracias. Te digo que tenemos un entendimiento tan distorsionado, tan equivocado, y por eso es que tenemos que entrenarnos y capacitarnos para saber cómo poder realmente aconsejar. Y como tú lo dijiste, no solamente es trabajo del pastor, sino como cuerpo de Cristo, saber sufrir con el que sufre y saber aconsejar también. sí, sí. Por eso estoy tan apasionada por la consejería bíblica, Wow. Diana. Y sabes, porque parte del modelo de la consejería bíblica es que no es exclusivo del liderazgo. Mm, La Biblia nos llama a... De hecho, Diana, si somos honestas, siempre estamos aconsejando. así es. Nada más es cuestión de distinguir cuán bíblico es mi consejo. Sí, o sea, hacerlo bien. Sí, o sea, estoy texteando con una amiga, estoy tomando el café, estoy escribiendo en hilos, en threads, en Ajá. las redes sociales, estoy aconsejando. Sí, estoy dando mi punto de vista sobre algo y estoy teniendo influencia, Sí, 100%. sí, nada más lo estoy diciendo desde mi experiencia, desde mi trauma, desde mi amargura, desde mi enojo, o lo estoy diciendo desde mi testimonio por la obra de Dios en mi vida con la base bíblica, Así ¿verdad? es. Es cuestión de eso. Entonces soy tan apasionada por la consejería bíblica porque creo
que le pertenece al cuerpo de Cristo y no es exclusivo de un pastor. Es una bendición cuando el pastor se sube al tren de la consejería bíblica, porque yo voy a una conferencia cada año allá en Indiana y hay 2,000 personas y me gozo cuando veo a su pastor con 10 gentes. Dice, sí, esto es lo que debe de ser. El ministro equipando al cuerpo de Cristo para hacer la obra del ministerio. Pero bueno, regresemos, nos fuimos, pero no, yo sé que esto es de Dios. Yo sé que aunque nos fuimos, dijera mi pastor, sé que Dios nos está guiando el día de hoy. Muchas veces utilizamos Filipenses 4:4, donde dice, siempre regocíjate, regocijaos siempre. Pero se nos olvida. ¿Qué? Dilo dónde estaba cuando lo escribió. O sea, Pablo estaba en la cárcel. Y eso no lo queremos, eso se nos olvida casualmente. Se nos olvida que estaba en la cárcel cuando habló justamente de esto, de estar en regocijo, de estar felices, regocijarnos siempre. Exacto. Entonces, él está hablando de algo mucho más profundo que un estado de negación del sufrimiento. Él está diciendo que el gozo es un fruto del Espíritu Santo que puede fluir a través de nuestra vida. Es una postura de mi corazón de confianza en Dios, independientemente de mis sentimientos y de mis circunstancias. Que estoy convencida que una vez que tengo esa postura, que una vez que vivo bajo el fruto del Espíritu de Dios manifestándose en gozo a través de mí, mis sentimientos me van a seguir. O sea, porque Dios no nos desconecta, ¿verdad? Pero cuando empiezo a hablar sobre mi vida y la telenovela de mi vida con todos sus capítulos acá de tragedia, la gente dice, pero te la vives riéndote. Pues porque o te ríes o lo que sea. No, pero es que el gozo de Dios es una decisión de confianza, es una postura de tu corazón, de que es que yo puedo vivir en gozo siempre, no importando lo que me esté sucediendo. Ahora, yo no creo que con eso Pablo estuviera negando su sufrimiento, porque de hecho tenemos textos en otras escrituras donde él habla, yo creí que me iba a morir. O sea, describe de manera muy gráfica la profundidad de su dolor y no se está contradiciendo. Cuando enseña de que siempre debemos de regocijarnos, está hablando del fruto del Espíritu de Dios, está hablando de nuestra respuesta. De nuestra respuesta. El gozo no cancela, no niega el sufrimiento, sino que el gozo se puede manifestar a pesar del sufrimiento. Me encanta. ¿Verdad? Terminemos, Diana. Terminemos. Hablemos de esta imagen del sufrimiento como un horno que purifica. Ay, Dios mío, y tenías que usar la palabra horno, el horno justamente que habla del fuego, de la temperatura, de la presión. Dios nos cambia a través del sufrimiento, no a pesar de él. Qué poderoso es esto, ¿no? Que el Señor utiliza, al Señor el sufrimiento no le cae como de sorpresa, sino que lo usa con el fin de transformarnos, nos cambia. El sufrimiento revela el corazón. Mi sufrimiento no le dice a Dios cómo está mi corazón. Mi sufrimiento me dice a mí cómo está mi corazón, ¿no? Es esta manera de yo saber y decir, Señor, que he identificado estos ídolos o estas mentiras, estas cosas equivocadas que yo creía. El sufrimiento saca a la luz lo que amamos, lo que tememos y lo que realmente adoramos, porque yo puedo decir que amo a Dios, que confío en Él y canto el domingo y todo, pero a la hora del horno, sí. O sea, ¿dónde está mi adoración y dónde está mi temor y dónde está mi amor y mi devoción? Entonces, realmente el sufrimiento y las pruebas sacan a la luz. Sí. Demuestran lo que hay dentro de nosotros. El sufrimiento también nos enseña dependencia del Señor. En 2 Corintios 12:9 encontramos esta palabra tan hermosa que dice, bástate en mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti, ¿no? ¿Es realmente, y esa es una pregunta, ¿es realmente la gracia de Dios suficiente para mí en este momento? ¿Es la gracia de Dios suficiente para mí cuando estoy atravesando problemas?
o solamente lo tengo en teoría, pero en la realidad es lo último que busco es a Dios, sino que estoy tratando de resolver a mi propia manera, Mm, guiándome por mi propio entendimiento. Yo creo que debemos reinterpretar el sufrimiento donde la persona ha de buscar más confiar y amar a Dios así es. que el deshacerse del sufrimiento. Mi prioridad, y esto está tremendo, decimos en México, en Ciudad de México, esto está cañón. Mi prioridad no es deshacerme del sufrimiento. Mi Ujú. prioridad debería de ser buscar el confiar más y el amar más en medio del sufrimiento. En Así es. lugar de correr del dolor, lo atravieso para crecer en su confianza y a la visión correcta que tengo de Dios. No salgo corriendo, sino que de frente, porque sé que no estoy sola, que el Todopoderoso está conmigo, y Así es. atravieso el sufrimiento de esa manera. Y también, Así es. pues, el sufrimiento como medio de consuelo a otros. Y yo creo que ahí está el tema de ayudando, llorando con los que lloran, sufriendo con los que sufren. Tenemos que aprender a sufrir nosotros de una manera Piadosa, santa, piadosa, correcta. para entonces poder ayudar a los demás. Porque cuando yo no lo he sabido atravesar ni pasar, pues ¿cómo voy a poder aconsejar a alguien más? Entonces el sufrimiento como medio de consuelo a otros, consolamos con el consuelo con el que nosotros hemos sido consolados. Y recuerda esto, mujer, tu historia, tu sufrimiento, tu experiencia, lo que tú hayas pasado, puede ser el canal de esperanza para otras personas. Qué Así es. hermoso que tu sufrimiento se convierta en ese canal de bendición. Eso es poderoso. Así es. Así es, así es, así es que tú decides. Yo tenía, yo creo, como unos 19 años, 18 años, y me acuerdo sentada en un rinconcito en un salón de clases en Monterrey, México, y estaba llore, y llore, y llore, y llore, porque realmente sentía que nunca iba yo a salir nunca iba a superar ni el abuso sexual, ni la depresión, ni el abandono, ni todo lo que había vivido hasta ese momento. Me sentía completamente desquebrajada, dañada, ya nadie me iba a querer, Mm, nadie me iba a amar, porque ¿quién iba a amar a alguien tan dañado, mm, a quién le gusta comprar fruta mayugada en la tienda, sí. verdad? Me sentía sin valor absoluto y estábamos en medio de una clase del seminario y nuestra maestra estaba enseñándonos y orando por nosotros y ministrándonos y me recuerdo así hecha bolita en la esquina del salón, llore y llore y llore. Y ahí fue cuando esta maestra, que años después se convirtió en mi suegra, nos enseñó, tu dolor puede convertirse en tu testimonio y en el vehículo donde tú verdaderamente puedes consolar a otros, no lo desperdicies. Y no recuerdo exactamente las palabras, pero, y me recuerdo que y fue solo por la gracia de Dios, yo no tomo ningún crédito, pero me acuerdo, Diana, limpiarme las lágrimas y decirle a Dios, está bien, a partir de hoy no voy a llorar ni una sola lágrima más para sentir lástima por mí misma. Mm, Porque mi actitud era de pobrecita de mí, pero es que tú no me entiendes, pero es que tú no sabes lo que yo sufrí, pero es que tú nunca has vivido lo que yo viví, pero es que, y siempre me defendía y vivía en esta perpetuidad ¿cómo se dice? Pity, de lástima por mí misma. sí. Ujú. Este, y en ese momento el Espíritu de Dios me permitió agarrar la onda, agarra la onda. Tu sufrimiento tiene un propósito y tú puedes consolar a los que sufren si aprendes a sufrir santamente, si aprendes a sufrir piadosamente. Y me limpié las lágrimas, pero casi, casi como enojada. Como Así que como está que, ok, bien, pues. si es lo que Ya voy a quieres. dejar de hacer mi pancho, ya voy a dejar de tirar mi victimización aquí, ¿verdad? Y le dije al Señor, y me acuerdo que sí, literalmente le dije a Dios, a partir de hoy, Ajá. ayúdame a que todas las lágrimas que llore Mm, tengan un propósito, me encanta. no más para yo sentirme pobrecita de mí. Mm. Y mi vida cambió a partir de ese momento. He sufrido mucho después de eso, pero mis lágrimas no son de autoconmiseración. Ah, Y no me quiero levantar el cuello, ha sido el poder de Dios en mi vida, ha sido su ayuda, pero vuelvo al punto de la decisión.
¿verdad? Así es que vamos a mandar, ya para terminar, a cerrarlo de la teoría a la vida real. Aprende a sufrir bíblicamente. Lamenta, sufre con esperanza. Permítete sentir, pero lleva todo tu dolor al Señor. Yes. Recuerda la verdad. No permitas que haya una distorsión de la verdad del carácter de Dios. No te des permiso. No le des permiso a tus sentimientos, no le des permiso a tus pensamientos de distorsionar el carácter de Dios. Él es bueno, Él es sabio, Él es soberano, Él te ama, incluso cuando no lo entiendes. Recibe consuelo de tu comunidad. Y yo sé que hablamos de que a veces no sabemos hacerlo, pero inclusive ora a Dios y dile, Dios, ayúdame, mándame a alguien que sí se siente a llorar conmigo. Hay gente que sí sabe, no todos no sabemos, sino sí, hay gente que sí. Y si no, nos llamas a Diana y a mí. Este, Al 1-800. lloremos juntas. No te aísles, no te aísles. Busca comunidad y consejería. Tengo un caso muy reciente, ¿verdad? Lo primero que esta mujer hizo fue llamar a uno de sus líderes y le aplaudí. Y le dije, gloria a Cristo que pudiste hacer eso. Y la han atacado y la han criticado por haber ido de chismosa. No, necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos comunidad. Y por último, estoy tratando de decir de la teoría a la práctica. ¿Qué hacer en la práctica? Comienza a reflexionar en medio de tu dolor. En lugar de pensar, Dios me está castigando, hice algo muy malo. No, no, no. Vas a quitar esa mentira y vas a decir, Señor, ¿qué está revelando mi sufrimiento? ¿Sobre qué es lo que más valoro? Sí. Y la última historia, y nos vamos, Diana. Lo pasé hace un año, comencé una travesía de una intercesión intensa por mi hija, por su vida, y porque sé que Dios, el nombre de mi hija significa pueblo de Dios que tiene pacto con Jehová. Oh, wow. Y hace un año comenzamos una guerra intensa donde literalmente como que ese propósito de vida quiere ser amenazado y destruido y puesto en derribado, ¿verdad? Y empecé a luchar y dije, no, Señor, o sea, tú nos diste un pueblo de Dios que tiene pacto contigo, porque Dios nos ve generacionalmente. Pero, ¿sabes? Mi intercesión y mi oración ha sido correcta durante todo este año. Pero en medio de ese sufrimiento, algo que Dios reveló en mí era el nivel de amor por mi hija. Llegaba a un nivel casi de idolatría. Estoy dispuesta a dar mi vida por ella. Que ella no sufra, Señor, mátame a mí, pero ella no, ¿verdad? O sea, Okay. un nivel donde rayaba en lo incorrecto. Okay. Rayaba en yo por mis hijos doy mi vida y ellos son lo máximo, lo mejor, y que el mundo se caiga y ellos son mi ídolo. Dios no nos dio nuestros hijos para que sean nuestros ídolos y el centro de nuestra vida. Yes. El centro de nuestra vida debe ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos son para que los administremos, ni siquiera nos pertenecen. Yeah. Entonces, en medio de esta temporada, el Señor me reveló en mi corazón y lo hizo a través de comunidad. Fue otra persona que empezamos a platicar y salió a la luz, ¿verdad? Y dije, es cierto. O sea, estoy en una posición en mi corazón donde mi hija es el tesoro más grande de mi vida. Eso es idolatría. Qué fuerte. El tesoro más grande de mi vida debe de ser mi Salvador. Entonces, no quiere decir que voy a dejar de amar a mi hija, no quiere decir que ahora no voy a ponerle atención, que ya no voy a orar por ella. La voy a colocar en el lugar correcto en mi corazón. El sufrimiento verdaderamente revela qué miedos tengo, como tú lo dijiste, qué es lo que más valoro. Entonces, haz la tarea. Haz la tarea, empieza a reflexionar. ¿Qué me está revelando? ¿Qué está purificando? Dios Dios lo va a revelar porque Él no quiere que operes en misticismo. Él quiere que seas partícipe de este proceso. Entonces Él te lo va a dejar saber bien claramente.
Y bueno, espero que este episodio les haya ayudado. Por último, renuévate, ¿verdad? Ya casi me lo iba a saltar. Ora para que Dios nos enseñe a perseverar y a crecer en esperanza. Mi pastor predicó hoy sobre la viuda que iba y molestaba al juez injusto, la parábola de Jesús, ¿verdad? Y que el juez injusto le dijo, ay, ya para que me dejes de molestar te voy a conceder lo que me pides. Ah, La perseverancia, no te canses, no dejes de orar, no dejes de orar. Y aun cuando te falta esperanza, que tu oración sea, el día de hoy no creo que me vayas a poder ayudar, tengo falta de esperanza, ayúdame en la falta de sí, esperanza. así es. Sé completamente honesta en tu dolor. Si necesitas acompañamiento en este proceso, considera la consejería bíblica. No estás sola y tal vez hoy quisieras seguir sin tener todas las respuestas, o más bien no quisieras seguir sin tener todas las respuestas, pero puedes tener la certeza de que Dios no te ha olvidado. Él ve tus lágrimas, Él escucha tus oraciones y está usando incluso este sufrimiento para formarte más a la imagen de Jesucristo. Así es que no te rindas, no te aísles, no camines sola. Y Diana, ¿te parece si oramos por las mujeres? El día de hoy fue un episodio largo y ¿sabes qué? Voy a estar contenta con eso. Mm, Si necesitas escucharnos en 2 partes, no hay problema. Sé que Dios tiene un mensaje para tu vida y no quiero terminar este episodio sin orar. ¿Está bien? adelante. Papá, presento delante de ti a cada mujer que está sufriendo. Ya sea que esté sufriendo por el mundo quebrantado, porque alguien ha pecado en contra de ella. A lo mejor ni siquiera sabe por qué hay tanto dolor y tanto sufrimiento. A veces ni siquiera lo sabemos. Simplemente no tenemos la fuerza para levantarnos en la mañana y salir de la cama. Dios, pero yo te ruego que en tu amor y tu misericordia tú encuentres a esa mujer y le des nueva esperanza, que tú renueves su gozo por vivir. Dios, no permitas que ni el diablo, ni las circunstancias, ni el mundo dominen y tengan victoria sobre ella. Pero Padre, sé tú como un varón de guerra que se levanta en su vida, que sopla vida sobre ella, Dios, y pone un nuevo querer como hacer por tu buena voluntad. Te ruego, Dios, que tú fortalezcas su capacidad de decisión, aunque sea una decisión pequeña. Que si el día de hoy en medio de su dolor y de su llanto pueda decidir pensar, Dios me ama, que ese sea un buen comienzo. Que el día de hoy pueda decidir y pensar y accionar diciendo, Señor, confío en ti. No voy a desperdiciar mi sufrimiento. No más voy a permitir que mis lágrimas sean lágrimas de autoconmiseración, de sentir lástima por mí misma, de victimizarme, sino de creer que tú me amas, que tú estás conmigo, que estás cerca y que tienes un propósito para mí. Y Padre, también te ruego por la situación por la que ellas están orando. Hay mujeres que tienen mucho tiempo orando y sufriendo y no han dejado de orar. Y a veces hay días que se cansan. Hay días que dicen, valdrá la pena seguir orando. Pero te ruego que les recuerdes, como el ángel vino a recordarle a Daniel y le dijo, desde el primer día que oraste, tu oración fue contestada. Que puedan tener esperanza de que en el proceso no es que tú estás deteniendo una respuesta, sino que la respuesta viene en una forma que a lo mejor ellas no lo ven, no lo sienten, pero que tú estás obrando. Que tú estás escuchando, que tú coleccionas las lágrimas en una botella como una manera de demostrar cuánto a ti te importa, papá. En el nombre de Jesús, te ruego que consueles con un consuelo sobrenatural. Que aquella mujer que no se ha dado permiso de llorar pueda llorar libremente. Que aquella mujer que le dijeron que tenía falta de fe si no sufría, Dios, que pueda encontrar consuelo en ti. Y aquella mujer que está viviendo en conmiseración y piensa que solamente estar deprimida o pensando en su tristeza todo el tiempo, Dios, movilízala
hacia la fe, hacia la confianza, hacia traer, no llorar por llorar, sino traer ese llanto a ti, a tener la confianza de llorar sin tapujos, de decirte, de quejarse, como el salmista lo hacía, y decir, pero a pesar de todo, pongo mi confianza en ti. Papá, que cada mujer que está escuchando, su fe, su amor, su confianza, que aún lo que el diablo había plantado en su vida, sea arrancado y pueda crecer un nuevo amor, una nueva confianza, una nueva fe y una esperanza. Gracias. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú entiendes el dolor de manera que nadie más lo entiende. Gracias, Jesús. Gracias porque hemos de escuchar los testimonios de cada mujer renovada por tu amor y por tu esperanza y por tu gozo en medio de su dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.